Chicos, tengan mucho cuidado y neta, escuchen lo que les voy a decir. Por favor, no hagan pijamadas con sus amigos si sus papás no están en la casa. Se los digo de todo corazón y por experiencia propia, porque lo que me pasó a mí no se lo deseo absolutamente a nadie, ni a mi peor enemigo. Hola, me llamo Stephanie y hasta hace unos meses yo era la típica morra que se creía la más valiente del mundo. De esas que ven películas de terror a las 3 de la mañana con las luces apagadas, comiendo papitas y diciendo que los fantasmas no existen y que todo es un invento. Sí, claro, yo me sentía muy perra, la más inalcanzable, la que nada la asustaba. Pero resulta que la vida, o más bien el más allá, me dio una bofetada con guante blanco que todavía me duele acordarme. Todo comenzó una noche de viernes que parecía de lo más normal, aburrida incluso. Mis papás, que son de esas personas que nunca salen ni a la esquina y se duermen viendo las noticias a las 9, de repente me dijeron que tenían un compromiso familiar urgente. Resulta que iban a ir a dormir a la casa de mi tío porque tenían que arreglar unos asuntos de unos terrenos y unas herencias familiares. Ya saben cómo son esas cosas de las familias, puros pleitos, pero a mí me valía un reverendo cacahuate el terreno. Lo único que mis oídos escucharon como música celestial fue la frase "nos vamos y te quedas sola en la casa". Para mí fue como si me hubieran dicho que me gané la lotería. Obviamente, con mi carita de ángel bajado del cielo y mis mejores dotes de actriz de telenovela, les dije que si por favorcito me daban permiso de hacer una pijamada con mis amigas. Les lloré un poquito, les prometí por lo más sagrado que íbamos a portarnos bien, que no íbamos a hacer nada de ruido, que no íbamos a romper nada y que me iba a dormir temprano. Mis papás, viéndome ahí toda tierna e inocente, cometieron el peor error de sus vidas y me dijeron que sí. Bendita ingenuidad la de mis padres y maldita la hora en la que se me ocurrió la brillante idea de invitar gente. Para esta pijamada éramos 4 en total. Estaban mis 2 mejores amigas, mi mejor amigo y yo. No les voy a dar sus nombres reales por respeto, más que nada porque hasta la fecha mis pobres amigos siguen yendo a terapia por culpa de esta noche, así que los dejaremos en el anonimato. Solo les diré que éramos el escuadrón de los miedosos disfrazados de valientes. Mi amigo, el único hombre del grupo, siempre se las daba de muy machito. Era el típico güey que dice que si se mete un ladrón a la casa, él le parte su madre con una escoba. Sí, ajá, ya lo veríamos después llorando como niña chiquita. Total, mis papás agarraron sus cosas, me dieron las típicas 1000 bendiciones de mamá mexicana y se fueron. En cuanto escuché que el motor del carro dobló la esquina, literal me puse a gritar de emoción. Cerramos todo, pusimos música a todo volumen y pedimos un montón de pizzas de esas bien atascadas de pepperoni y con la orilla rellena de queso, porque si nos íbamos a desvelar, lo íbamos a hacer engordando como Dios manda y tapándonos las arterias. La noche empezó súper bien. Todo era risas, chismes de la preparatoria, hablar de los niños que nos gustaban, sacarle el cuero a medio mundo, lo típico que haces con tus amigos. Dieron las 10 de la noche, las 12, la 1 de la mañana. Para las 2 de la madrugada ya estábamos todos encerrados en mi cuarto, tirados en el piso y en las camas ya en pijama. Yo tenía puesto un mameluco de unicornio que me quedaba enorme, muy ridícula la verdad, pero estaba bien calientito. Estábamos viendo series en la televisión, trague y trague pizza fría. A esa hora ya el queso parece plástico duro, pero cuando tienes hambre de madrugada sabe a pura gloria. Mi casa no es una mansión, es una casa normal, pero tiene una distribución medio rara y tétrica. Para salir de mi cuarto y llegar a la sala o la cocina, a fuerzas tienes que pasar por un pasillo. No es un pasillo kilométrico, no se imaginen los pasillos del Hotel del Resplandor, pero sí es lo suficientemente largo y oscuro como para darte ese mal rollo horrible cuando te levantas al baño a las 3 de la mañana. Ya saben, de esos pasillos donde sientes que si volteas rápido hacia atrás vas a ver a alguien parado al fondo mirándote. Lo que eran como las 2:15 de la madrugada. Estábamos en un momento de total silencio porque la serie se había puesto bien intensa y todos estábamos picadísimos viendo la pantalla. Y justo en ese silencio perfecto, de repente se escuchó clarito en la casa. Paf, 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 unos pasos. Venían directo de la sala. Y no estoy hablando del típico crujido de la madera porque la casa se asienta o del viento moviendo una puerta. No, no manches. Eran pasos reales de alguien caminando con zapatos, pisando pesado contra el suelo. Los 4 nos quedamos totalmente congelados, como si nos hubieran echado un balde de agua con hielos encima. Mi amigo, el que se creía Rambo, tenía un pedazo de pizza a medio camino de la boca y los ojos tan pelados que parecían platos soperos. Mis amigas y yo nos miramos con esa cara de terror puro, de esas miradas que dicen, güey, dime por favor que tú también escuchaste eso y que no estoy loca. Tratamos de racionalizarlo, porque es lo que uno hace para no entrar en pánico. Una de mis amigas susurró que a lo mejor era un gato que se había metido por la ventana. ¿Qué gato ni qué 8 cuartos? Le contesté casi temblando. Nosotros no tenemos mascotas y esos pasos sonaron como de un señor altísimo de 100 kilos.
El miedo empezó a subirnos por las piernas, un cosquilleo horrible en la nuca, porque, a ver, mis papás no estaban. Yo misma me aseguré de ponerle doble seguro a todas las puertas, y la casa estaba bardeada. No había forma de que alguien hubiera entrado. Entonces, ¿quién chingados estaba caminando allá afuera en nuestra sala? Como somos unos adolescentes estúpidos, y parece que no hemos aprendido nada de las películas de terror donde el que va a investigar siempre se muere primero, decidimos que lo mejor era ir a ver qué pasaba. Bueno, no todos fuimos tan valientes. Una de mis amigas, que resultó ser la más inteligente del grupo, se pegó a la pared y dijo que ella ni de loca salía del cuarto, que ella se quedaba ahí cubriéndonos la espalda por si acaso. Nos pareció bien, alguien tenía que quedarse a cuidar el fuerte. Así que mi amigo, mi otra amiga y yo tomamos valor de no sé dónde y salimos al pasillo del terror. Mi amigo iba por delante temblando como gelatina, pero sosteniendo en la mano un zapato. Sí, escucharon bien, un maldito zapato de tacón mío que agarró de la entrada del cuarto porque no encontró otra arma. Supongo que su gran plan maestro era agarrar a taconazos al asesino serial. Yo iba pegada a su espalda, agarrándole la playera tan fuerte que casi se la rompo, sintiendo que el corazón me iba a salir por la garganta. El pasillo estaba completamente en penumbras, solo entraba un poquito de luz naranja de los faroles de la calle por una ventana chiquita del fondo. Caminamos lentísimo, paso a pasito, conteniendo la respiración, sintiendo que el pasillo se hacía eterno. Llegamos por fin al borde de la sala, cerramos los ojos un segundo y nos asomamos de golpe esperando ver a un ladrón armado o algo peor. Pero no había nada, todo estaba intacto, exactamente como lo habíamos dejado horas antes. Las sillas del comedor estaban en su lugar, la puerta principal seguía con el doble seguro puesto, las ventanas cerradas. No había absolutamente nada en el piso. Ni una sombra, ni un objeto fuera de lugar, nada. Los tres suspiramos de alivio al mismo tiempo, creyendo que éramos unos paranoicos y que nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada por estar viendo series de misterio. Ya saben cómo es eso, el cerebro te traiciona. Nos reímos bajito de lo estúpidos y miedosos que éramos. Mi amigo bajó mi zapato de tacón haciéndose el ofendido de que le habíamos hecho pasar vergüenza por nada. Nos dimos la vuelta y regresamos caminando normal. Ya sin miedo, directo hacia lo seguro, a mi cuarto. Pero la paz y la tranquilidad nos duraron exactamente un segundo. Cuando cruzamos la puerta y entramos de nuevo a mi habitación, nos dimos cuenta de que algo andaba muy mal. La amiga que se había quedado encerrada, supuestamente cuidando, no estaba sentada en la cama donde la habíamos dejado. Estaba de pie, pero no nos estaba mirando. Estaba de espaldas a la puerta, parada en el centro del cuarto, mirando fijamente hacia una esquina. En esa esquina de mi cuarto no hay nada interesante, se los juro por mi vida. Solo tengo una silla de escritorio toda fea donde amontono toda la ropa limpia que me da flojera doblar, la típica silla ropero que todos tenemos en la habitación. Pero ella estaba ahí, estática como una estatua de piedra, como si estuviera hipnotizada mirando fijamente esa montaña de ropa. Yo, pensando que nos estaba haciendo una broma para asustarnos por haberla dejado sola, me acerqué riéndome. «Ay ya, no te hagas la payasa que no da nada de risa», le dije, tocándole el hombro para que se volteara. Cuando mi amiga se dio la vuelta, se me heló la sangre en las venas y sentí un vacío enorme en el estómago. Estaba pálida, pero no un pálido normal, era de un color blanco enfermizo, como si fuera una hoja de papel, como si literalmente le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo en esos 5 minutos que estuvimos fuera. Estaba temblando incontrolablemente y sus ojos estaban completamente desorbitados, llenos de lágrimas, y miraba a través de nosotros, como si estuviera en estado de shock. Nos asustamos muchísimo, la agarramos de los brazos y le empezamos a preguntar qué le pasaba, qué había visto, por qué estaba así. Le tomó un buen rato poder articular una sola palabra. Sus labios le temblaban tanto que no podía hablar bien. Finalmente nos agarró de las manos muy fuerte, nos miró a los ojos y con la voz más aterrada y quebrada que he escuchado en toda mi vida, nos dijo que cuando nosotros no estábamos en la habitación y ella se quedó completamente sola, apareció una niña. Mi corazón dio un vuelco y sentí que me iba a desmayar. Le pregunté tartamudeando que de qué niña estaba hablando. Y ella, levantando un dedo tembloroso y señalando hacia la silla de la esquina donde solo había ropa, nos dijo que una niña con un aspecto horrible estaba parada justo ahí. Que la había mirado fijamente con unos ojos vacíos y, con una voz de ultratumba, la niña le había dicho exactamente estas palabras. No debieron de haberse quedado solos. Cuando nos dijo eso, les juro que todos nos cagamos del miedo. El ambiente en el cuarto se volvió pesadísimo, como si de repente faltara el aire. Nos quedamos mudos procesando lo que acababa de decir, cuando en ese mismísimo instante el terror se volvió completamente real. Atrás de nosotros, en la puerta de mi habitación que acabamos de cerrar, se escucharon unos ruidos. Alguien o algo estaba tocando la puerta desde el pasillo del otro lado. Toc, toc, toc.
Ese toc 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 sonó tan claro y tan pausado del otro lado de la madera que sentí como el alma se me salía del cuerpo y se iba caminando solita por la calle. Les juro que en ese microsegundo la sangre se me bajó hasta los talones. Todos nos quedamos petrificados, aguantando la respiración, con los ojos pelados viéndonos los unos a los otros. Mi amigo, al que se le había bajado todo lo machito en un abrir y cerrar de ojos, fue el primero en reaccionar. Pegó un brinco que ni en las Olimpiadas, llegó a la puerta en un milisegundo y le pasó el seguro con una fuerza que casi arranca la chapa. Después de eso, el pánico se apoderó de nosotros como si hubieran soltado un león en el cuarto. Sin decir una sola palabra, todos corrimos hacia las camas y nos tiramos como clavadistas. Nos hicimos bolita de la forma más patética posible, juntándonos los 4 en un espacio donde apenas cabían 2, y nos tapamos hasta la cabeza con las cobijas. Y no crean que eran sábanas gruesas o un escudo protector de acero, no, eran unas sábanas de caricaturas que tenía desde la secundaria. No me pregunten de qué eran, creo que de Bob Esponja o algo así de ridículo, pero en nuestra mente de adolescentes aterrados, escondernos debajo de una sábana delgada y colorida nos iba a hacer invisibles ante cualquier demonio, fantasma o espíritu chocarrero que anduviera rondando. Ya saben, la infalible lógica humana de si yo no lo veo, esa cosa no me puede ver a mí. Estábamos ahí, debajo de la tela, sudando frío, respirando el mismo aire viciado, temblando como perros chihuahuas en época de frío. Y de repente, esa cosa allá afuera siguió tocando. Toc, 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 toc. Los golpes ya no eran lentos, eran rítmicos, insistentes, como si supiera perfectamente que estábamos ahí adentro, muriéndonos de miedo y se estuviera burlando de nosotros. Yo sentía que el corazón me iba a reventar el pecho. Con las manos temblorosas, agarré mi celular que estaba enredado entre las sábanas. Mi primer instinto, el instinto de supervivencia de cualquier mexicano que se respete, fue llamarle a mi mamá. Iba a marcarle, a decirle que viniera por nosotros, que había alguien en la casa, que llamara a la Marina, a la Guardia Nacional, al cura de la parroquia, a quien fuera. Pero cuando iluminé la pantalla, sentí que se me iba el aire. No había señal, 0 rayitas, nada. ¿Cómo fregados no iba a haber señal si en mi cuarto siempre agarraba el internet a full y la antena del celular estaba a 3 cuadras? Era imposible. Estábamos completamente incomunicados y a merced de lo que fuera que estuviera del otro lado de esa puerta. Allá afuera los golpes seguían. Toc, 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 toc. En ese momento de desesperación absoluta pasó algo muy raro. Decidimos ser valientes. La verdad, hasta el día de hoy, no tengo la más mínima idea de dónde sacamos tanta valentía, o más bien tanta estupidez, para hacer lo siguiente. Supongo que la adrenalina te vuelve loco, o que el miedo de quedarnos ahí esperando como ratones atrapados era peor que enfrentar la situación. Nos destapamos la cara al mismo tiempo, nos miramos y asentimos con la cabeza en silencio. Nos paramos de la cama y empezamos a armarnos con lo primero que encontramos a la mano, para pegarle a lo que sea que estuviera ahí afuera. Yo agarré un desodorante en aerosol y un encendedor, sintiéndome lanzallamas profesional. Mi amigo volvió a empuñar mi zapato de tacón, y mi otra amiga agarró un gancho de ropa de madera. Éramos el ejército más lamentable de la historia, pero estábamos listos para la guerra. Nos paramos frente a la puerta. Mi amigo agarró la perilla, yo levanté mi lanzallamas casero. Contamos hasta 3 con los dedos. 1, 2, 3. Abrió la puerta de un tirón y saltamos hacia el pasillo listos para gritar y agarrarnos a madrazos con el mismísimo diablo. Pero ¿adivinen qué? No había nada. Otra vez el pasillo estaba vacío, oscuro, silencioso y tranquilo. No había sombras, no había monstruos, no había ninguna niña parada ahí. Nada. Nos quedamos los 4 parados en el umbral de la puerta, con nuestras armas ridículas en las manos, viéndonos las caras de tontos. En ese momento, el cerebro humano hace maravillas para protegerte de la locura. Decidimos cerrar la puerta con seguro otra vez y empezamos a convencernos a nosotros mismos de que todo tenía una explicación lógica. Pensábamos que era nuestra imaginación, que el cansancio de las 3 de la mañana nos estaba pasando factura, que a lo mejor el ruido venía de la casa del vecino y retumbaba en la pared. Le dijimos a nuestra amiga, la que había visto a la niña en la esquina, que se relajara, que seguramente fue una alucinación óptica por estar tanto tiempo a oscuras viendo la televisión brillante. Le decíamos, güey, te lo juramos que no hay nada, fue tu imaginación, mucho estrés, mucho queso de la pizza, te cayó pesada, ya relájate. Nos acostamos de nuevo tratando de fingir que todo estaba en orden. Apagamos la luz, nos metimos a la cama y nos acurrucamos como bolitas otra vez, tapándonos completos de pies a cabeza con las sábanas de caricaturas. Nos quedamos ahí acostados, tiesos, con los ojos cerrados, supuestamente intentando dormir. Pero ¿quién rayos iba a poder dormir con esa paranoia metida en la cabeza? Yo escuchaba la respiración agitada de mis amigos al lado mío. Todo estaba en un silencio tan denso que te zumbaban los oídos. Y justo cuando sentí que mis músculos empezaban a relajarse un poquito por el cansancio, el verdadero infierno se desató.
¡Pum! 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 Empezaron a golpear la puerta, pero esta vez no eran toquecitos con los nudillos. Estaban golpeando con una fuerza inhumana, brutal, como si estuvieran usando un mazo gigante, o como si alguien se estuviera aventando con todo el peso de su cuerpo contra la madera. La puerta retumbaba tan fuerte que los marcos crujían, casi que tumban la puerta en pedazos. Nosotros soltamos un grito ahogado y nos abrazamos los cuatro hechos un nudo bajo las cobijas, temblando a un nivel que hasta la cama vibraba con nosotros. Y entonces, lo que ningún seguro del mundo pudo detener, sucedió. A pesar de que la puerta estaba cerrada con seguro, la chapa giró sola lentamente. Se escuchó el clic metálico, y la puerta se abrió sola. El rechinido de las bisagras fue el sonido más espeluznante que he escuchado en toda mi asquerosa vida. En ese maldito instante, todos pensamos lo mismo. Ya es nuestro fin. Aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi vida. No me voy a graduar de la prepa, no voy a tener novio, me van a matar en mi propio cuarto. Nos acurrucamos todavía más apretados, tanto que nos estábamos encajando las rodillas y los codos, casi que nos asfixiábamos debajo de las sábanas por no querer respirar el aire de afuera. De repente escuchamos pasos, esa cosa estaba adentro de mi habitación. Empezó a caminar hacia nosotros. Cada paso que daba se escuchaba pesado, arrastrado por el piso de madera, acercándose lentamente a nuestra cama. Y entonces el colchón se hundió. Se sentó en la esquina de la cama, exactamente en donde estaban nuestros pies. Sentimos el peso, sentimos cómo las cobijas se tensaban por algo que nos estaba pisando los tobillos. Después, esa presencia se acercó más hacia nosotros, arrastrándose sobre la cama. De un momento a otro, la temperatura de la habitación cayó por los suelos. No era un frío normal de madrugada, era un frío inmenso, penetrante, de esos que te calan hasta el alma. Nos recorría todo el cuerpo, un frío helado que te hacía rechinar los dientes y, lo juro por Dios, nos dolían los huesos. Sentíamos un dolor punzante en las articulaciones como si estuviéramos sumergidos en agua con hielo. En ese momento de terror absoluto, sentimos que esa cosa llegó hasta donde estaban nuestras cabezas. Estaba inclinada sobre nosotros, justo al otro lado de la delgada tela de caricaturas. Y ahí, en medio de esa oscuridad y ese frío que nos congelaba la sangre, escuchamos un suspiro largo, ronco y unas respiraciones muy profundas, pesadas, casi animales, justo encima de nuestras caras. Olía horrible, a algo viejo, a tierra mojada y podrida. Nadie de nosotros se atrevía a mover un solo músculo. Entonces, a centímetros de mi oído, esa cosa se acercó y, con una voz que sonaba como un eco vacío, ronco pero con el tono de una niña chiquita, susurró lentamente. Y entonces, lo que ningún seguro del mundo pudo detener, sucedió. A pesar de que la puerta estaba cerrada con seguro, la chapa giró sola lentamente. Se escuchó el clic metálico y la puerta se abrió sola. El rechinido de las bisagras fue el sonido más espeluznante que he escuchado en toda mi asquerosa vida. En ese maldito instante, todos pensamos lo mismo. Ya es nuestro fin. Aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi vida. No me voy a graduar de la prepa. No voy a tener novio. Me van a matar en mi propio cuarto. Nos acurrucamos todavía más apretados, tanto que nos estábamos encajando las rodillas y los codos. Casi que nos asfixiábamos debajo de las sábanas por no querer respirar el aire de afuera. De repente escuchamos pasos. Esa cosa estaba adentro de mi habitación. Empezó a caminar hacia nosotros. Cada paso que daba se escuchaba pesado, arrastrado por el piso de madera, acercándose lentamente a nuestra cama. Y entonces el colchón se hundió. Se sentó en la esquina de la cama, exactamente en donde estaban nuestros pies. Sentimos el peso, sentimos cómo las cobijas se tensaban por algo que nos estaba pisando los tobillos. Después, esa presencia se acercó más hacia nosotros, arrastrándose sobre la cama. De un momento a otro, la temperatura de la habitación cayó por los suelos. No era un frío normal de madrugada, era un frío inmenso, penetrante, de esos que te calan hasta el alma. Nos recorría todo el cuerpo, un frío helado que te hacía rechinar los dientes y, lo juro por Dios, nos dolían los huesos. Sentíamos un dolor punzante en las articulaciones como si estuviéramos sumergidos en agua con hielo. En ese momento de terror absoluto, sentimos que esa cosa llegó hasta donde estaban nuestras cabezas. Estaba inclinada sobre nosotros, justo al otro lado de la delgada tela de caricaturas. Y ahí, en medio de esa oscuridad y ese frío que nos congelaba la sangre, escuchamos un suspiro. Un suspiro largo, ronco y unas respiraciones muy profundas, pesadas, casi animales, justo encima de nuestras caras. Olía horrible, a algo viejo, a tierra mojada y podrida. Nadie de nosotros se atrevía a mover un solo músculo. Entonces, a centímetros de mi oído, esa cosa se acercó y, con una voz que sonaba como un eco vacío, ronco pero con el tono de una niña chiquita, susurró lentamente. Les dije que no se quedaran solos, ahora sufran las consecuencias. Al escuchar eso, se nos rompió el último hilo de cordura que nos quedaba. En ese momento empezamos a llorar.
Pero llorábamos bajito, mordiéndonos las manos y las sábanas para no hacer ningún ruido, con las lágrimas escurriéndonos por las mejillas, rogando mentalmente para que esa cosa no nos escuchara y no nos arrancara las cobijas de encima. Estábamos paralizados por un terror tan primitivo que no podíamos ni gritar. Se quedó ahí respirando sobre nosotros lo que parecieron horas, hasta que finalmente sentimos cómo el peso se levantaba de la cama. Escuchamos sus pasos caminar hacia la puerta, salir de la habitación y dirigirse por el pasillo hacia la cocina. Y entonces comenzó el caos. Se fue a tirar todos los trastes de mi mamá. Se escuchaban explosiones de vidrio rompiéndose, los platos estrellándose contra las paredes, los sartenes cayendo al piso de loseta, el comedor arrastrándose brutalmente. Se escuchaba cómo tiraba las sillas, rompiendo todo a su paso, destrozando la cocina entera con una furia incontrolable. En ese momento de distracción, cuando los ruidos en la cocina estaban en su punto más fuerte, el instinto de supervivencia me golpeó de lleno. Me destapé, me paré corriendo de la cama sin importarme nada, me aventé hacia la puerta y la volví a cerrar con seguro de un portazo. Agarré la pesada silla de mi escritorio y la arrastré a la velocidad de la luz, encajándola debajo de la perilla para que la puerta no se abriera por nada del mundo. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que me mareé. Con las manos sudando y temblando como si tuviera Parkinson, agarré mi celular de la cama. Milagrosamente, la pantalla se iluminó y vi que había regresado la señal. Tenía una raya, era mi única oportunidad. Marqué el número de mi mamá urgentemente, rezando con toda mi alma para que no estuviera dormida. Sonó una vez, sonó 2 veces y gracias a Dios alguien del otro lado de la línea descolgó. Les dije que no se quedaran solos, ahora sufran las consecuencias. Al escuchar eso, se nos rompió el último hilo de cordura que nos quedaba. En ese momento empezamos a llorar. Pero llorábamos bajito, mordiéndonos las manos y las sábanas para no hacer ningún ruido, con las lágrimas escurriéndonos por las mejillas, rogando mentalmente para que esa cosa no nos escuchara y no nos arrancara las cobijas de encima. Estábamos paralizados por un terror tan primitivo que no podíamos ni gritar. Se quedó ahí respirando sobre nosotros lo que parecieron horas, hasta que finalmente sentimos cómo el peso se levantaba de la cama. Escuchamos sus pasos caminar hacia la puerta, salir de la habitación y dirigirse por el pasillo hacia la cocina. Y entonces comenzó el caos. Se fue a tirar todos los trastes de mi mamá. Se escuchaban explosiones de vidrio rompiéndose, los platos estrellándose contra las paredes, los sartenes cayendo al piso de loseta, el comedor arrastrándose brutalmente. Se escuchaba cómo tiraba las sillas, rompiendo todo a su paso, destrozando la cocina entera con una furia incontrolable. En ese momento de distracción, cuando los ruidos en la cocina estaban en su punto más fuerte, el instinto de supervivencia me golpeó de lleno. Me destapé, me paré corriendo de la cama sin importarme nada, me aventé hacia la puerta y la volví a cerrar con seguro de un portazo. Agarré la pesada silla de mi escritorio y la arrastré a la velocidad de la luz, encajándola debajo de la perilla para que la puerta no se abriera por nada del mundo. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que me mareé. Con las manos sudando y temblando como si tuviera Parkinson, agarré mi celular de la cama. Milagrosamente, la pantalla se iluminó y vi que había regresado la señal. Tenía una raya, era mi única oportunidad. Marqué el número de mi mamá urgentemente, rezando con toda mi alma para que no estuviera dormida. Sonó una vez, sonó 2 veces, y gracias a Dios alguien del otro lado de la línea descolgó. Nos paramos como pudimos, cojeando y tropezando en la oscuridad, y empezamos a correr por el pasto húmedo hacia la barda alta que dividía nuestra casa de la del vecino de al lado. Corrimos con el corazón latiendo en la garganta, sintiendo esa mirada pesada en la nuca, creyendo que en cualquier momento esa presencia oscura iba a asomarse por mi ventana para vernos escapar. Llegamos a la barda de ladrillos, que la verdad estaba súper alta para nosotros, pero con la pura fuerza de la desesperación nos trepamos como si fuéramos gatos callejeros huyendo de un perro. Saltamos hacia el otro lado y caímos de bruces en el patio de cemento del vecino. Nos levantamos y corrimos hacia su puerta trasera. Empezamos a golpear la madera y el vidrio con los puños cerrados, pateando la puerta, gritando a todo pulmón, llorando y pidiendo auxilio como unos verdaderos desquiciados. Vecino, vecino, por favor, ayúdenos, nos quieren matar, abra la puerta por lo que más quiera. El pobre vecino salió a los pocos minutos prendiendo las luces del patio. Salió en pijama, con los pelos parados, los ojos hinchados de sueño y una cara de enojo combinada con susto. Abrió la puerta apenas un poquito para asomarse, pero cuando nos vio a los 4 adolescentes ahí parados bajo el foco del patio, temblando descontroladamente, pálidos como la muerte, todos golpeados y con las ropas llenas de tierra y sangre por la caída del segundo piso, su expresión cambió de inmediato a preocupación total. Nos preguntó muy alterado que qué había pasado, que si nos habían asaltado, que quién nos venía persiguiendo. Ni siquiera le pudimos articular una oración completa y coherente. Solo le rogamos llorando que nos dejara entrar.
Abrió la puerta de par en par, nos metió rápido a su casa, echó doble llave y nos sentó en los sillones de su sala. Le empezamos a contar todo atropelladamente, interrumpiéndonos entre nosotros, llorando a mares, tratando de explicarle que había un demonio, un fantasma o una bruja con voz de niña destrozando mi casa en ese mismo instante. El vecino, un señor ya mayor, se nos quedó viendo con cara de no entender nada. Se notaba a leguas que no nos creía la parte paranormal de la historia. Seguro pensaba que unos drogadictos se habían metido a la casa o algo así, pero sabía perfectamente que corríamos peligro por cómo estábamos de lastimados y aterrorizados. Agarró el teléfono fijo de su casa y llamó de inmediato a la policía. Cuando la operadora del 911 contestó, el vecino le explicó que 4 menores de edad estaban refugiados en su casa, heridos, y que alguien se había metido a la casa de al lado. La operadora dijo la clásica mentira de este país, que una patrulla iba en camino y que llegaba en 5 minutos. Sí, claro, 5 minutos. Ya saben cómo es la justicia aquí. Pasaron 5 minutos y no se escuchaba nada. Luego 10, luego 20. Para cuando por fin empezamos a escuchar las sirenas a lo lejos, ya habían pasado como 50 años. Se tardaron una eternidad, una maldita eternidad en la que nosotros seguimos abrazados en el sillón del vecino, brincando de susto con cualquier ruidito que venía de la calle. Cuando por fin llegaron, salimos con el vecino a la acera. Había 2 patrullas estacionadas afuera de mi casa con las torretas encendidas. Los oficiales se bajaron caminando lento, acomodándose los cinturones con las linternas en la mano, viéndonos con esa típica cara de escepticismo, soberbia y flojera que siempre ponen. Nos acercamos y les explicamos todo de nuevo. Les rogamos que revisaran toda la casa, que adentro había alguien o algo que nos había atacado y que había destruido la cocina. Les contamos los toquidos de la puerta, la voz ronca, el frío insoportable y cómo tuvimos que aventarnos por la ventana para salvar nuestras vidas. Los policías nos miraban de arriba a abajo, súper dudosos, casi burlándose. Como éramos solo adolescentes en pijama de madrugada y llorando, era obvio que pensaban que todo era un show. Seguro se imaginaron que habíamos hecho una fiesta clandestina, que nos habíamos empastillado, que rompimos las cosas nosotros mismos peleando y que estábamos inventando el cuento del fantasma para no enfrentar a mis papás. Con esa actitud de no creer absolutamente nada, 2 de los policías sacaron sus armas, nos pidieron las llaves de la puerta principal y entraron a mi casa con las linternas encendidas apuntando hacia adentro. Nos ordenaron que nos quedáramos afuera, en la calle, con el tercer oficial. Los minutos que pasaron mientras esos 2 policías estaban adentro inspeccionando mi casa, se me hicieron los minutos más largos y angustiantes de toda mi existencia. Desde afuera no se escuchaba nada, 0 voces, 0 ruidos, nada. De repente, la puerta principal se abrió despacito y uno de los policías salió caminando hacia nosotros. Pero cuando la luz de la calle le dio en la cara, se nos heló la sangre otra vez. Ese policía, que hacía menos de 5 minutos había entrado con una actitud de muy salsa, de muy hombre y de no creer nada, salió pálido, pero pálido nivel hoja de papel, blanco como la cera, sudando frío de la frente y con los ojos pelados y desorbitados del susto. Guardó su arma con las manos temblando de una forma muy evidente y se acercó a nosotros. Con la voz rasposa y temblorosa, el policía nos dijo que ya habían revisado cada rincón de la propiedad. Nos dijo que efectivamente no encontraron a nadie. No había ni un solo ladrón, ni un vagabundo, ni un animal adentro, pero nos confirmó que la cocina estaba hecha un desastre total, que no había un solo plato entero, que los muebles estaban volcados y que parecía que un tornado había pasado por ahí. Y entonces tragó saliva pesadamente. Nos miró fijamente a los ojos a los 4 y dijo lo que nos terminó de traumar para el resto de nuestros días. Dijo que aparte del desastre de la cocina, habían encontrado algo muy raro en el baño de visitas. Nos dijo que había un líquido raro como una especie de baba viscosa y negra que estaba embarrada por todas las paredes, escurriendo por el espejo del lavabo y que soltaba un olor asqueroso a carne podrida. Mis amigos y yo nos quedamos completamente paralizados, confundidos y sintiendo que íbamos a vomitar ahí mismo del terror. Nos miramos entre nosotros porque sabíamos una verdad absoluta que nos puso los pelos de punta. En toda la santa noche, desde que mis papás se fueron de la casa, absolutamente ninguno de nosotros había entrado a ese baño. Ni siquiera nos habíamos acercado a esa parte de la casa porque nos daba flojera. No habíamos pisado el baño de visitas para nada. Entonces, ¿qué demonios era esa cosa que dejó esa baba asquerosa embarrada en las paredes? En ese momento de pánico, con las manos todavía temblorosas y manchadas de sangre seca, agarré el celular de nuevo y llamé a mi mamá. Esta vez contestó al primer tono. Ya no le pedí las cosas, por favor, empecé a gritarle como loca. Mamá, la policía está aquí afuera de la casa, no te estaba mintiendo, vengan rápido por lo que más quieran, la policía encontró algo horrible, la cocina está destruida, estamos todos golpeados.
El tono de mi mamá cambió por completo al escuchar la desesperación real en mi voz. Escuché cómo tiró algo y despertó a mi papá a gritos. Me dijo con voz de terror que iban para allá, que no nos moviéramos por nada del mundo de la banqueta donde estaban las patrullas. No sé cómo le hicieron, no sé a qué velocidad venían, pero mis papás llegaron manejando en tiempo récord, quemando llanta y frenando de golpe frente a la casa. Yo creo que se saltaron todos los semáforos rojos del municipio. Se bajaron del carro pálidos, en pijama, y corrieron hacia mí para abrazarme. Cuando entraron a la casa acompañados de los policías y vieron su cocina completamente destrozada, cuando sintieron el ambiente pesadísimo y el olor a podrido que salía del pasillo del baño, y luego salieron a vernos a nosotros 4 cubiertos de raspones y sangre, mis padres se soltaron a llorar de la desesperación. Nos abrazaron súper fuerte, pidiéndome perdón 1000 veces por no haberme creído. En ese rato de madrugada también llamaron a los papás de mis amigos, que no tardaron en llegar en sus carros, todos igual de asustados, histéricos y llorando al ver a sus hijos en ese estado tan lamentable. Fue una madrugada de caos, de preguntas que la policía no podía responder, de abrazos, de vecinos chismosos asomándose y de puro terror, puro y duro. Esa misma noche, mientras amanecía y salía el sol, mis papás tomaron la decisión más rápida y drástica de sus vidas. No íbamos a pasar ni un segundo más bajo ese techo. Al día siguiente, con la luz del sol bien fuerte y acompañados de un montón de tíos y familiares que fueron a apoyarnos, entramos rapidísimo a empacar nuestras cosas más importantes en cajas y bolsas de basura negras. Fue una experiencia horrible entrar de día y sentir la vibra tan asfixiante que se había quedado impregnada en las paredes de mi cuarto. Mis papás pusieron la casa en venta esa misma semana, rematándola, y nos mudamos a un pequeño departamento muy lejos de esa zona. Desde ese día decidimos guardar todo en una caja y mudarnos física y mentalmente. Desde ese día, la verdad es que ya soy más feliz. Trato de seguir con mi vida normal, de enfocarme en mis estudios, de salir con mis amigos, pero pura salida de día, ir al cine, al parque, cosas normales. Pero, siendo muy honesta, aún no soy completamente feliz, y creo que una parte de mi alma se quedó rota para siempre en esa casa. Porque aunque me mudé, aunque vivo en un departamento nuevo y chiquito donde me siento muchísimo más segura y mis papás están siempre ahí, todas las santas noches, cuando apago la luz de mi cuarto y me acuesto en la cama tratando de dormir, la pesadilla regresa. Me quedo viendo al techo en la oscuridad y todas las noches, sin fallar una sola, todavía escucho clarito que esa cosa me encontró y toca mi puerta. Toc, toc, toc. Bueno, esa fue mi historia, por favor cuéntala chicos, tengan mucho cuidado y no hagan pijama con sus amigos y sus padres no están.